credenciales de mi amigo Emanuel Ortiz, candidato a doctor en Ciencias de la Computación, experto en ciberseguridad, investigador de cibercrimen. Fue coordinador del CAI virtual de la Policía Nacional, coordinador del Laboratorio en Informática Forense de la Procuraduría General de la Nación y recientemente es director de operaciones del CECIR Financiero. Actualmente es el fundador de la Asociación Internacional de Informática Forense y presidente de la red académica en ciberseguridad, Red Ciber, que por cierto escribe muy recurrentemente en LinkedIn y los invito a leer su columna, y de la maestría de informática forense y ciberseguridad de la Policía Nacional. Entonces, Emanuel, en primer lugar, nuevamente, muchas gracias. Y pues no, nada, empezar acá con tu charla y a escucharte y seguramente que a los que nos están escuchando, que tenemos aquí 97 personas conectadas, sus preguntas en el chat para que las podamos leer al final de la intervención de Emanuel. Entonces, sin más preámbulos, Emanuel, el auditorio es todo tuyo. Andrés, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Gracias por la invitación a esta jornada de seguridad informática y sobre todo sobre esta temática clave, como tú lo has dicho. No quiero redundar sobre lo que ya has mencionado. De igual manera, un saludo al doctor Jamie Cano, al profesor Cano, a todos los que están acá reunidos y a todos los que han acudido a esta, por decirlo así, a esta reunión, por decirlo así, una charla de todo lo que está pasando y sobre todo con bases en donde generalmente nosotros estamos realmente inquietos, ¿sí? La ciberseguridad tiene dos vistas, dicen por ahí, ¿sí? Una que nos propone lógicamente una expectativa y la otra frente a un hecho que es cierto, ¿sí? Finalmente. Entonces esas dos expectativas están enmarcadas en la presentación del día de hoy. Revisando lógicamente todo lo que ha pasado históricamente, ya después de horas pasadas y mirando todo lo que ha sucedido frente a esta temática del riesgo geopolítico de la ciberseguridad, es importante poder analizar lo que está pasando un poco más allá de las barreras y entre los conflictos que subyacen entre varios países. Y ya yo creo que lo han tocado en diferentes charlas anteriormente. Yo lo que quiero es reforzar un poco la idea, ¿cierto? Y hablar un poquito más de estos actores maliciosos y sobre todo revisar cuáles serían esas diferencias y elementos claves para poder detectarlos de buena manera, ¿sí? No dejamos de ser un país que geoestratégicamente está muy relacionado, ¿cierto? Y sobre todo lo digo porque mencionando todos los límites que hay actualmente en las comunidades y en los grupos y en estos actores maliciosos, entiéndase actores como digamos que en el teatro, en el escenario de las ciberamenazas, están notablemente actuando y no tenemos que ser ajenos a diferentes circunstancias o hechos que pasan alrededor de nosotros. Entonces ahí es muy importante poderlo destacar. Yo creo que le podemos echar un ojito al slide, digamos a la gráfica que está al lado izquierdo de ustedes, en donde particularmente me llama la atención que hay dos combinaciones esenciales para poder analizar un grupo, poder analizar una amenaza avanzada persistente o poder desescalar una criticidad frente a una amenaza o frente a un actor. Indudablemente aquí es importante determinar las diferencias o aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la no sofisticación de estos atacantes o de estos actores maliciosos, ¿sí? Y por otro lado, en la curva nos indica que muchos de estos factores inciden en el valor de la información y en el valor de los ciberataques. Ya un poquito más adelante vamos a analizar por qué son actores y por qué son agentes maliciosos estos, digamos, por decirlo así, protagonistas de este escenario. Porque finalmente lo que estamos buscando es, primero que todo, una defensa proactiva, una defensa, yo creo que es una palabra trillada en seguridad,
una palabra de anticipación, una acción de anticipación. Y segundo, poder diferenciar los objetivos realmente o los objetivos destinatarios de esos ciberataques, ¿cierto? Entonces, esta gráfica yo creo que puede caber esencialmente en lo que vamos a analizar el día de hoy y en lo que digamos que podemos nosotros identificar en cuanto a lo que son este tipo de escenarios y este tipo de afrentas frente a lo que es la estabilización de los estados y las naciones, ¿no? Mirándolo así desde ese punto de vista. Y particularmente porque hemos visto cómo este factor, el segundo factor, por ejemplo, de la curva ascendente, en donde estos que han pasado al lado oscuro o estos que han tomado el camino del mal, ¿sí? Que no dejan de ser hackers, pero en otro contexto, se vuelven fácilmente ciberatacantes y ciberdelincuentes, pero con fines últimos o motivaciones distintas, ¿sí? Pero que logran distraer la acción geopolítica y la acción geoestratégica a nivel global. Ya vamos a ver por qué. Estos efectos distractores se ven mucho en el ámbito técnico, ¿sí? Siempre hemos conocido que las amenazas avanzadas persistentes tienen factores de auspicio, tienen factores de sponsoring, tienen factores de mover detrás del hilo, quienes están detrás de este, digamos, escenario teatral particularmente, pero vamos a ver más adelante que muchas veces nos podemos confundir y nos podemos distraer en este tipo de amenazas, ¿cierto? De alguna manera, aquí es importante tener un marco, un contexto. Finalmente, lo que se intenta hacer por parte de un análisis preliminar es primero que todo observar qué fenómeno se viene presentando a través de las distintas, por decirlo así, familias, especies, muestras o señales en las cuales los analistas empiezan a revisar qué crece, qué disminuye y sobre todo qué impacta a las distintas fases o a las distintas características de los países Estado-Nación. Pero entonces particularmente yéndonos a qué nos afecta en ese contexto, sin, digamos, expresando cómo se está moviendo actualmente la geopolítica por un lado, la geoestrategia y concéntricamente los grupos o los actores maliciosos. Particularmente quiero resaltar lo que ya han hablado en anteriores, probablemente en anteriores intervenciones, en lo que tiene que ver con el aumento indiscriminado de impacto frente a lo que es el ransomware, pero por otro lado, el ransomware detrás manejado por estos actores, siendo este un señuelo de distracción para poder ejecutar otro tipo de ataques a nivel de infraestructura o a nivel de Estado-Nación. Entonces, ahí mismo es importante poder analizar las métricas con relación a los ataques de impacto a gobierno, con relación al impacto que ha tenido en industria financiera. Esto es muy importante. Ese 24%, por ejemplo, de impacto en lo que tiene que ver con el asedero de más bien la fábrica de malware dirigido al cliente o al usuario final en materia de industria o en materia de infraestructura crítica en el servicio financiero ha sido muy vital. ¿Por qué? Porque esencialmente a través de esto se genera desestabilización en los marcos de inversión. Particularmente el marco de inversión también tiene que ver con la parte telco, la parte de comunicaciones, la parte energética. Entonces fíjense cómo ese eslabón de la cadena puede afectar a los demás. Y por el otro lado está la afectación ciudadana que no deja de, digamos, de generar un impacto. Digamos que ese no sería el resorte acá ahorita de esta charla, pero sin duda hay un caldo de cultivo en todo el tema de malware nuevo, más que todo malware as a service y sobre todo la óptica o la lupa se ha puesto en los análisis que han reportado diferentes marcas a nivel de seguridad recientemente en lo que tiene que ver con el préstamo, voy a decirlo en palabras castizas, préstamo de malware para distintas actividades de actores maliciosos. Ya vamos a ir, digamos, a dilucidar cómo de alguna manera todos estos escenarios se vienen convirtiendo en una acción determinada, ¿cierto? Este simplemente es un ejemplo que lo traigo probablemente a colación, que es donde fácilmente uno puede crear una herramienta de ransomware, dirigirla, puede elegir de la canasta qué tipo de ransomware puede ser más efectivo o no.
Y allí mismo la importancia de poder determinar o poder clasificar, y acá digamos hago una cuña académica, poder diseñar un modelo que permita clasificar efectivamente las características o tipologías, más que todo las tipologías de este tipo de ransomware, del cual muchas de estas cepas o muchas de estas muestras se vienen reutilizando, o por decirlo en el argot popular, reencabuchando, reutilizando para poder ser enviadas a distintos escenarios de vulnerabilidades y de, por decirlo así, oportunidades, ¿cierto? Para poder explotar. Por otro lado, el ransomware as a service sigue siendo un factor de lupa y de investigación de inteligencia cibernética para, más que todo, para descartar muestras de ransomware utilizadas en otros ciberataques. Entonces aquí es donde nosotros a nivel de dark web, como ustedes lo ven acá en la pantalla en el video, a nivel de construcción se puede hacer muy fácil un malware a nivel de, digamos, objetivo básico, que puede ser una empresa, que puede ser una organización pequeña que no supere los 500 empleados, ¿sí? Y que pues lógicamente sea débil y sea vulnerable. Pero más que todo, el objetivo de vigilar, de monitorizar estos servicios de ransomware as a service es quitar de un lado los ransomware, o más bien las muestras que han sido utilizadas en diferentes ciberataques o han sido quemadas, por decirlo así, y que hoy en día se vienen ejecutando para otro tipo de escenarios distractores. Y es ahí donde finalmente el ransomware cobra una gran importancia, porque finalmente ahí podemos diferenciar si realmente es un actor o finalmente es un agente. Ya vamos a mirar por qué, de qué manera puede esto diferenciarse. Este es un ejemplo claro de lo que está pasando frente a este fenómeno. Fíjense que Black Cat, que esto es muy reciente, finalmente se crean más o menos 2 o 3 muestras diferentes de la misma cepa por día, pero ha sido muy exitoso, es decir, los ataques, la infección, el secuestro y la exfiltración ha sido muy efectiva en muchos escenarios y sobre todo en lo que tiene que ver con cadenas de suministro, y esto es muy importante a donde quiero apuntarle, y es donde generalmente los actores maliciosos concentran su mayor esfuerzo. Han utilizado Black Cat como escudo de, de brecha frente a las organizaciones donde quieren llegar. Y la brecha finalmente puede ser un escenario simplemente de distracción para que el actor malicioso llegue. ¿Sí? Esto se ha visto en distintos países y generalmente ahorita en conflicto o no, entre Estados Unidos o miembros de la OTAN o que hacen parte de la OTAN han visto cómo ha caído Black Cat y después todo un escenario, un arsenal de ciberarmas frente a actores maliciosos realmente con elementos, digamos, de infiltración o con elementos de extracción de información confidencial o de ciberespionaje. Entonces, Black Cat se ha prestado para este asunto. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente lo digo yo frente a lo que es el estado del arte de lo que es el ransomware, donde muchas de las marcas actualmente clasifican, hacen un árbol de clasificación en todo lo que tiene que ver con los tipos de ransomware y demás, pero particularmente en lo que tiene que ver con el foco de las familias de ransomware que se están utilizando. ¿Sí? Recordemos que WannaCry inició no precisamente de Rusia, finalmente. Se creía al principio que era de Rusia, pero finalmente fue un trabajo en común, ¿cierto? Al contrario de lo que fue NotPetya, que sí tiene un origen prorruso o que sí tiene un origen de estas partes o de estas líneas asociadas. Miremos un poco cómo ha sido, digamos el ascenso de ese tipo de amenazas más utilizadas. Finalmente ustedes saben que hay una línea, o los que no, digamos, no lo conocen muy bien a fondo, hay una línea que está muy bien plasmada en lo que es la criptoeconomía y frente a lo que es el uso redituable de lo que es el ransomware, ¿cierto? Y esas dos líneas están asociadas frente a lo que tiene